por los mismos. Yo me llamo Ángeles y seré la moderadora, y está aquí para debatir Endaro y José Luis. Hola, José Luis. Hola. Se van a debatir temas que en su momento han causado mucha polémica en nuestro país. El primer tema que se va a debatir es Enrique Peña Nieto a 11 meses de su gobierno. Vamos a hacer un sorteo para ver quién empieza primero. Ese milagro. Bueno, el tema en general es Enrique Peña Nieto a 11 meses de su gobierno, y los temas que se van a debatir son el Pacto por México y las reformas estructurales, la seguridad de este gobierno y el narcotráfico, y el primer año de gobierno, cuál es el análisis de este. Vamos a empezar con el primer subtema, que es el Pacto por México y las reformas estructurales. En la primera parte va a ser un planteamiento del tema, van a ser 5 minutos por cada debatiente, y va a empezar tu tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Endaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el Pacto por México y las reformas estructurales. Primero hay que empezar a desglosar qué es el Pacto por México y ya después entrar a lo que es relleno, ¿no? El Pacto por México es un acuerdo político que firmaron el presidente de la República y los tres partidos políticos del país, que es el PAN, el PRI y el PRD. Fue firmado el 2 de diciembre del 2012. Esta iniciativa fue idea del Partido Revolucionario Democrático, con la finalidad de llegar a un acuerdo en las reformas y poderlas aprobar para el beneficio del país. Este pacto, la historia del mismo, nos lleva a las elecciones presidenciales del 2012, en donde sin duda todos ahí perdieron. Perdió el PAN, perdió el PRI, perdió el PRD. ¿Por qué perdieron? Bueno, el PAN perdió sin duda la presidencia y pues perdieron simpatizantes, ¿no? Como hemos visto últimamente, entró en una crisis ese partido, y bueno, el PRD pues también perdió unas elecciones que pudo haber ganado, y perdió un gran dirigente que tiene la izquierda mexicana, que es Andrés Manuel López Obrador. Y el PRI perdió también porque nos enteramos de todo lo que hizo para llegar a la presidencia, ¿no? La compra de votos con estas tarjetas de Monex, de Soriana, las empresas fantasmas como EFRA, como GAP, y todo lo que hizo Peña Nieto, como su compra de tiempo en la televisión mexicana para formar su candidatura. Bueno, con esos puntos se logró el Pacto por México. En primera, para ponerse de acuerdo en las reformas, en segundo, para ganar credibilidad esta política. Bien, este pacto, como mencioné, es para crear reformas. Han impulsado diversas reformas, como ha sido la energética, la laboral, bueno, laboral no, perdón, la educativa, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la fiscal. Sin duda México requiere reformas, pero ¿qué tipo de reforma requiere México? Es la gran pregunta. Estas reformas lo que hemos podido ver es que han tenido controversias, porque no ha habido un punto de acuerdo ni entre la sociedad mexicana ni entre los mismos partidos políticos, lo cual se supone que el pacto es para que haya un acuerdo. Lo hemos visto con la reforma energética, ¿no? Que el presidente lanzó su propuesta de la misma, y también el PAN lo hizo y el PRD lo hizo, y hubo disputas entre los políticos que si se privatizaba el petróleo o no. Entonces no hay desacuerdo. El pacto en sí no está cumpliendo su función, que es, como mencioné, no estoy redundando mucho, el ponerse de acuerdo para lograr reformas. Bueno, sin duda el pacto, debo de mencionarlo, está mal diseñado, porque es un pacto nada más político, en donde los partidos, donde el presidente tienen el poder. No, un pacto en verdad por México tienen que estar involucrados la sociedad mexicana,
los jóvenes, las instituciones educativas y claro también la política, porque si no, no se va a lograr un acuerdo. Lo hemos visto ahora con la aprobación de la reforma educativa, que la CENTE ha protestado en contra de la misma. ¿Y por qué lo ha hecho? Bueno, simplemente leyendo la misma reforma nos hemos dado cuenta que no viene algo básico que debería tener esa reforma, que es la modificación de los planes de estudio, que ya están muy deplorables. Perdón, ya estoy como Peña Nieto. Y bueno, no tienen ese contenido que requiere una verdadera reforma educativa, porque no hay una modernización de los planes de estudio, entre otras cosas, ¿no? Que es una reforma más bien administrativa, no es educativa, porque en una entrevista que le hizo un profesor del CENTE, él me dijo que los cambios más bien son administrativos de los docentes, que benefician directamente a los alumnos, pero en sí no hay un beneficio directo a los educandos. Bueno, también la reforma en telecomunicaciones ha tenido mucho de qué hablar, sobre esa de la competencia, que bueno, el gobierno pues ha tratado de dar en esta reforma en telecomunicaciones esa competencia que se requiere. Vemos cómo los poderes predominan, los poderes fácticos predominan en las televisoras, en las telecomunicaciones, ¿no? Hace tiempo en el gobierno de Calderón vimos cómo se disputaba una banda ancha de los 2.5 GHz, en donde se puso también en tela de juicio la libertad de expresión de nuestro país con el despido de una periodista. Ahora con esta reforma se pretende evitar esto y que no el presidente decida a quién se le va a dar o quién se le va a licitar una televisora, una cadena de televisión o una banda ancha, sino se pretende que haya competencia. El problema es cómo se va a hacer el órgano regulador y la cuestión. Parte de la reforma piden que se compartan lo tecnológico, las cuestiones de los teléfonos de Telcel, pero no se mete tanto con Televisa, que pues bueno, ya considerando que ya se pueden licitar 2 cadenas de televisión y que Televisa y este canal podrá participar, pues bueno, es una gran ganancia. Ya para casi terminar, sin duda, como dije, sin duda se requieren reformas. La cuestión es qué reformas se requieren. Muchas gracias. Vamos con el segundo participante. Si tienen alguna pregunta la abordan al final. Terminando este primer subtema se van a tomar 5 preguntas de ustedes o los que quieran participar, hacer preguntas a ellos. Al final se podrán hacer. Buenas tardes, como el tema, bienvenidos, este es su debate. Como primer tema tenemos a Enrique Peña Nieto a 11 meses de gobierno. Para hablar, empezamos hablando de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es abogado de profesión por la Universidad Panamericana, es maestro en administración de empresas y miembro del PRI desde 1984. Ha sido subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel, secretario de Administración de Gobierno por el Estado de México, diputado local por el Distrito 18 y gobernador del Estado de México de 2005 a 2011. Y actualmente es presidente de México. Como recordarán, las pasadas elecciones en 2012, pues hubo una disputa muy fuerte entre los dos contendientes de izquierda y de derecha, Enrique Peña Nieto por la derecha y Andrés Manuel López Obrador por la izquierda, donde hubo exactamente, digamos que sí fue sucio la entrada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de Los Pinos. Pero bueno, esta es una introducción, voy a pasar a los temas, lo que es el Pacto por México y las reformas estructurales. El Pacto por México es un acuerdo nacional y tiene como función la creación de las bases de un nuevo acuerdo político, económico y social para impulsar el crecimiento económico y la construcción de una sociedad de derecho. El pacto tiene 5 ejes y se desglosa en 95 compromisos. Dentro de estos 95 compromisos se destaca la creación de una red de protección social que garantice el derecho a la salud, lo que se conocería el próximo año como la reforma de salud, lo que ya se ha anunciado. Se crea el Sistema Nacional de Programas para el Combate de Pobreza, como lo que se conoce como la Cruzada Nacional contra el Hambre. La reforma educativa, esta reforma que ha tenido gran controversia debido a su mal planteamiento, realmente no resuelve los problemas que México tiene en cuestión educativa. Como lo dijo mi compañero,
la reforma educativa, más que ser educativa, es administrativa. Y pues realmente lo vemos, ¿no? Nosotros como alumnos de la UNAM no podemos llegar y elegir a nuestro rector, o así como lo vimos hace pocos días, que los alumnos de la Metropolitana de Xochimilco se quejaron por este problema con su rector. Y bueno, ese es un gran problema. La reforma hacendaria también, que ha causado gran controversia. Tenemos un gran problema con esta reforma. México necesita cambiar su sistema tributario, ya que el sistema que ahora estamos manejando serviría, bueno, este sistema serviría en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez. En ese momento México tenía una gran grandeza, era grande en economía, era estable, pero debido a la crisis económica que causó Estados Unidos durante su gobierno, México se vio obligado a vender empresas que eran pues de servicios públicos, lo que se conoce como el gobierno de Salinas de Gortari. Y este gobierno, que muchos lo consideran como el peor, pero realmente si se pone uno a pensar y a calcular cuánto hubiera perdido México si se quedaba con esas empresas, México hubiera caído en otra crisis económica mucho peor que Estados Unidos. Realmente la estrategia del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue muy buena. Bueno, pasamos a que en este caso la reforma educativa, hacendaria, nos da muchos beneficios. Realmente el sistema mexicano no sirve de mucho, y pues en este punto estoy a favor del Pacto por México. En otro punto, bueno, tomando otro subtema, la reforma energética es un tema que mucho también ha causado controversia, y pues realmente es una gran estrategia del gobierno haber levantado estas reformas, y pues realmente, como ahorita lo continuaré, estoy a favor del Pacto por México. Es una buena iniciativa y gracias. Vamos a seguir con este tema ahora con la argumentación de los dos participantes. Cada argumentación va a durar 2 minutos y empezamos igual por este lado. Gracias, Ángeles. Bueno, sin duda, Daro dijo cosas muy interesantes, como mencionó a un expresidente polémico, ¿no? Salinas de Gortari. Hace tiempo se hizo un análisis de él y de su gobierno con el de Peña Nieto, y se encuentran muchas similitudes. No sé si sí vaya a ser como el gobierno de Salinas, pero hay muchas cuestiones parecidas. Una de ellas es la alianza que hizo Salinas con el PAN, cuando en las controvertidas elecciones se hace una alianza para tener más legitimidad su presidencia. Aquí pues podría traducirse al Pacto por México, ¿no? Que aquí no nada más fue el PAN, sino fueron 2 partidos más. También se hizo algo parecido a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el gobierno de Salinas, y pues también se está haciendo esto, ¿no? Aunque aquí, pues bueno, esta cruzada se está utilizando en su momento para fines electorales. Lo vimos con la compra de votos en Veracruz, así que bueno, hay que checar esas cuestiones. Bueno, voy con las reformas. Sin duda, la reforma energética también ha causado mucha controversia. Sin duda se ha dicho que se va a compartir las ganancias del petróleo, que va a haber unas licitaciones de búsqueda. Pero fíjense, una cosa curiosa que publicó Proceso apenas hace unos días, es que supuestamente se iban a licitar abiertamente las empresas, tanto nacionales como privadas, la cuestión del petróleo. Pero el New York Times publicó el día miércoles que en lo oscurito, como se dice coloquialmente, el PAN y el PRI están negociando dar contratos de petróleo sin que se sepa, y las ganancias pues serían no en dinero, sino en petróleo. En una entrevista que le hicieron al director de Pemex, la periodista Carmen Aristegui, le comentó que las ganancias iban a ser en dinero, y que también Pemex iba a tener más participación, no tanto las empresas. Pero pues bueno, aquí esta nota del New York Times dice otra cosa. Sin duda la reforma energética ha tenido muchos claroscuros. El petróleo, los ingresos del país son el 40% del petróleo, y sin duda, si se hacen estas cuestiones, se ha debatido mucho estas cuestiones,
Bueno, ya se me acabó mi tiempo. Vamos con el dado. Bueno, gracias Ángeles. Dentro de lo que habló mi compañero José Luis, noté, bueno, realmente sí hay una gran similitud entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, pero ahora pues dicen que de los errores se aprende. Y pues ahora notamos que la reforma energética es como que un hoyo negro, porque no está bien estructurada, no hay compromisos claros. Y pues sí, como lo dijo mi compañero, se pretende dar las ganancias a las empresas privadas, bueno, compartir las ganancias, pero realmente nos beneficia que haya iniciativa privada dando capital a esta gran empresa que es Pemex, ya que si comparamos los impuestos que damos nosotros, por ejemplo, en este caso, siendo el IVA, damos a cerca del 26% del ingreso del IVA, o sea, tenemos nuestro capital, todo el capital, el 26% se gana del IVA, mientras que otros países pertenecientes a la OCDE dan cerca del 34%, y nos damos cuenta que gracias a que pagamos tan pocos impuestos, estamos así, porque países pertenecientes a la OCDE pagan más impuestos, quieren mejor calidad de vida, más prestaciones, y pues realmente esta genera de impuestos es necesaria. Mucha gente se queja he notado que la gente se queja de que más impuestos, de por qué no les pagan más. Bueno, o sea, ponte a pensar, ¿estudiaste? ¿O cuánto quieres ganar al mes porque terminaste la universidad? ¿O qué otra cosa? Realmente estoy a favor del Pacto con México, sigo diciendo, estos impuestos son necesarios, y se ha acabado mi tiempo. Ahora vamos a pasar a la réplica y la conclusión de este subtema. Vamos a dar 2 minutos y medio para que den una buena conclusión, y empezamos con José Luis. Gracias. En dado, si de los errores se aprendieran, creo que el PRI no serían los pinos. Bueno, él dice algo interesante sobre los impuestos que se paga, porque la mayoría de la poca gente paga impuestos, pero curiosamente hoy el gráfico, no en especial por el periódico, publicó que a los diversos comerciantes en Nezahualcóyotl les va a afectar esta reforma hacendaria por los impuestos. Ellos pagan alrededor de 4,000 pesos y ahora van a tener que pagar 10,000 pesos, lo cual obviamente es un ataque a la economía de las personas. Independientemente de que hayan estudiado la universidad o no, creo que los mexicanos tenemos el derecho de poder ganar bien y no pagar tantos impuestos. Que México es de los que paga más impuestos de este mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacen con los impuestos, no? También, como decíamos, el petróleo tiene una gran ganancia en el país, descontando lo que se pierde en el sindicato, descontando lo que se pierde en las campañas del PRI, como fue el caso del Pemex Gate en el 2000, que se dio mucho dinero por parte de Pemex a la campaña de Francisco Labastida. Bueno, sin duda las reformas, como se ha mencionado, aunque nos hemos enfocado nada más en dos en específico, sin duda estas reformas han causado mucha polémica y se afecta en gran medida a la sociedad. La hacendaria, como hemos visto, se afecta en la economía por el IVA a los alimentos, a las mascotas, que considera el gobierno que es un lujo tener una mascota, pero ¿qué clase de mascota sería, no? Para ser un lujo. Que se da impuestos, se quería poner impuestos en lo del teatro y esas cuestiones. Y también lo curioso aquí es que hace tiempo se dijo que Peña Nieto propuso un recorte a la cultura, siendo que la cultura va de la mano de la educación. Entonces es incongruente que el gobierno proponga una reforma educativa, que como he dicho, no es educativa, y de la recorte de la cultura, ¿no? Que México necesita mucha cultura. Bien, el pacto tiene muchos retos en lo que queda de estos 6 años. Ha habido, en el 2000 hubo algo parecido a un pacto que no se dio, que no
dio los frutos que se debieron de haber dado por esa falta de acuerdos de los políticos. Sin duda, hemos visto que no hay esos acuerdos entre los políticos. Lo hemos visto ahora como mencioné anteriormente, que sacan sus reformas y que dicen que están en contra y que luego dicen, no, es que me voy a salir del pacto porque tal, por esta reforma que se puso Peña Nieto, ¿no? Tiene 6 años, bueno, le quedan 5 años a Peña Nieto para seguir impulsando el pacto político que en verdad funcione. Gracias. Gracias. Bueno, realmente como lo dijo mi compañero, les queda 5 años al señor presidente y pues sí noté algo como que mal, porque pues si le aumentas el IVA a la comida para mascotas, y no se la aumentaste, ojo, no se la aumentaste a los medicamentos ni a los alimentos, se la aumentas a las bebidas como los refrescos, bebidas alcohólicas, energizantes. Y notaba una encuesta por el periódico El Universal que era un promedio de 310 litros de refresco al año por persona, o sea, es menos de $1 al día. Pues tomando en cuenta cómo se tomaron estos impuestos, son los impuestos los que menos afectan. Porque realmente, ¿a qué le quiere subir más? ¿A la gasolina quiere subir más el gasolinazo? Se bajó el gasolinazo. Bueno, un poco, pero se bajó. De hecho, pues, como sabrán, pues, esto fue impulsado por el PAN. Y pues sí, se baja el gasolinazo, ya no hay IVA para medicamentos ni alimentos, y son estratégicos estos impuestos. Y pues realmente yo creo que este Pacto por México sí puede evolucionar a favor de México. Gracias. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano. Yo aquí te quería preguntar a ti, dices que le puede convenir al país que haya más impuestos y que le conviene en este caso que sea, ¿opinas que es buena idea que cobren impuestos por las mascotas extra? O sea, Sí. por tener mascotas. Sí. Yo te quería preguntar a ti, ¿no sería más conveniente y ayudaría más al país y al planeta entero que se cobraran impuestos por carros extra? O sea, en lugar de por mascotas. Y yo te diría, y me podrías contestar, no, porque pues el presidente quiere por mascotas, porque el presidente tiene como 15 carros, puede tener por los impuestos en lugar de mascotas, ¿no? Las mascotas sí las puede... Se van a hacer 5 preguntas y al final van a contestar. Una pequeña opinión. A lo mejor sí puedo acceder a que se aumente el IVA, los impuestos, pero también yo creo que se destinan esos impuestos, ¿no? Como comentó Medina. A mi parecer, yo creo que si empezamos a educar desde pequeños a las personas, podremos tener una claridad más alta, una claridad más hacia nuestro México, ¿no? Porque a veces no solamente son los gobernantes, también es los ciudadanos que también se dejan manipular, ¿no? Además de ello, yo creo que si tenemos una mejor educación, también tenemos mejores oportunidades de empleo, y ahí también inmiscuye el gobierno, porque ellos son los que nos dan la ideología de poder avanzar o de poder cerrarnos puertas, ¿no? La disminución de cultura, simplemente yo creo que estando en UNAM tenemos la facilidad de conocer, y estando afuera nos damos cuenta que demasiadas personas creen que el mundo es muy diferente debido a que no tienen esta cultura, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, cada uno tiene una opinión diferente y estoy muy de acuerdo, y los dos en cierta manera tienen razón, pero tampoco, yo siento que tampoco hay que irnos a los extremos de ser totalmente priista o ser totalmente izquierdista, ¿no? A mi parecer, entonces, ¿a ustedes cómo sería un México idóneo? Bueno, yo principalmente quiero comentar algo, que para empezar, se dice que como una persona quiere ganar más
si no ha logrado estudiar, no ha llegado a tener un alto nivel en la educación. Bueno, yo lo que alcanzo a notar es de que principalmente si no se logra eso, ya sea que son problemas económicos que también se vienen teniendo desde atrás, y que si no se han podido solucionar es también por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no ha podido también dar soluciones a eso, porque a lo mismo tampoco ha encontrado una respuesta de cómo solucionar ese problema. Por lo tanto, yo así como que logro notar este tema de que si quieren que realmente se aumente un impuesto, primordialmente se debe ver también lo que viene siendo la economía de la sociedad, sino no solamente aumentarlo. ¿Por qué? Porque puede llegar a afectar quizás más a la sociedad con eso. Y lo mismo que han dicho, ¿qué es lo que se hace con esos impuestos? Esa es la pregunta. Con otros países, ya que México paga menos impuestos, es lo que pregunto, ¿por qué lo comparan? México, vean qué calidad de vida tenemos y el salario que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué salario dan en Estados Unidos y qué salario tenemos en México? Y por eso tienen más impuestos y tienen una mejor calidad de vida. ¿Cómo pueden pedir impuestos por los animales? ¿Y ellos qué te han hecho? O sea, ¿qué va a suceder con aquellas asociaciones que ayudan a los animales? Van a tener que pagar más impuestos y cada vez las personas van a tirar a sus animales a la calle. ¿Eso es lo que quiere el presidente? ¿No quiere un país bonito como él? Mi pregunta es, Jesús dijo que pues la reforma energética no está bien estructurada. Entonces mi pregunta es, según tú, ¿cómo sería la estructura? O sea, ¿cómo sería entonces? ¿Tú estás a favor? Ok, sí, pero dices que hay puntos en los que estás en contra. Entonces, ¿cuáles son esos puntos y qué, según tú, cómo podrías mejorarlos de manera que mejoren el país y no lo afecten? Bueno, la primera cuestión que se me hizo fue el impuesto a los alimentos hacia las mascotas. Bueno, hagamos un cálculo. Si le pone el 16%, yo tengo mis mascotas, les puedo decir que tengo 5 perros. Pago 16 pesos, 1 kilogramo de croquetas, 16 pesos. Saca, aumenta... aumenta alrededor de 80 centavos el kilo. O sea, no es un aumento brutal y realmente sí es estratégico. En el caso de que se lo pusieras a los autos, sí, a los autos de alto valor, porque las personas que no tienen tanto dinero como para comprar un auto de arriba de 350,000 pesos, sí pagan su tenencia y realmente es alta. Pero pues si te das cuenta que si le aumentamos este impuesto a los autos de menor valor, te vienes afectando más. La mejora de la educación, sí es cierto, hay problemas con la educación, como les dije, como yo lo había planteado. La economía de la sociedad va relacionada con esto. Y bueno, ahí como que hay 3 preguntas que se enlazan, porque alguien me dijo que en Estados Unidos viven mejor, pero ¿te has preguntado cuánto pagan de tax, lo que es el impuesto aquí, el IVA? Realmente pagan más del doble que en México por impuestos. Por eso viven mejor, por eso tienen su sistema de salud, por eso Estados Unidos es mejor. ¿Y por qué lo comparo? Porque eso es México, tenemos que superarnos y realmente tenemos que tomar una base, en este caso nuestro país fronterizo, Estados Unidos, pues es una gran potencia, por eso lo comparo con países de la OCDE. Y pues puntos de la reforma energética. Hay un punto donde no se esclarece hasta dónde va a entrar la iniciativa privada. Ese es mi punto en contra, porque realmente hay Pemex puede caer realmente a ser privado. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Vamos con José.
Bueno, aunque no me preguntaron nada más, Verónica, la voy a responder. Tú preguntaste algo muy interesante que todos nos debemos de preguntar, ¿no? ¿Cuál sería nuestro México idóneo? Creo que la pregunta es cómo hacerlo idóneo, ¿no? México tiene mucho para ser una gran potencia, tiene petróleo, tiene recursos naturales, tiene una gente que a pesar de ser mal desinformada, tiene la potencialidad para sacar a este país adelante. Sin duda el gran problema que tiene este país no es, aparte de que hay muchos, pero la raíz de los problemas es la familia. No me quiero escuchar moralista, pero la verdad, si no se nos educa bien, si no se nos enseñan valores, que eso a lo mejor lo van a ver con la maestra Juliana dentro de un año, no se puede ser un mejor país. Todo viene de la familia, todo viene de la escuela. Entonces no podemos cambiar a México, primeramente si no cambiamos nosotros, y primeramente si no cambia también la familia. Ese sería el punto, y desde ahí podríamos empezar cómo hacer un México idóneo. Si las familias de Peña Nieto, de los políticos, fueran mejores, tuvieran educación, se pusiera en lugar de los mexicanos, de los pobres, México tendría sin duda mejores reformas que nos beneficien más a los mexicanos que a los políticos. Ese sería un punto. Todos sin duda, respondo a tu pregunta, sin duda todos se han hecho buenos cuestionamientos y ella, aunque no me lo preguntó, pero ella dijo algo interesante de la comparación de otros países, ¿no? Sin duda, si comparamos México con Venezuela, pues nosotros ganamos, porque está mejor este país. Pero sí, en Estados Unidos pues viven mejor porque ganan más, la economía es mejor, es el país casi de los más poderosos del mundo. Entonces, pues México, como dije, tiene mucho para ser una gran potencia, pero por la dominación de otros países a este país, pues no deja que crezca. Y también es lamentable, ¿no? Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que creo que a todos les va a interesar. Es la seguridad de este gobierno y el narcotráfico. Vamos ahora a empezar al contrario, empezará Endaro y continuará José Luis. Igual sería la argumentación, el planteamiento del tema primero de 5 minutos, luego se hará la argumentación del tema de 2 y medio y para finalizar con la discusión de 2 y medio. Después, la seguridad de este gobierno y el narcotráfico. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, la seguridad en México, como hemos visto dentro de estos 12 años que han pasado desde 2001 hasta 2013, ha ido bajando los estándares de seguridad porque, bueno, recordemos que durante los gobiernos del PRI la gente vivía tranquila, pero el narcotráfico crecía y crecía brutalmente. Era algo que poca gente conocía, pero durante el gobierno del señor expresidente Felipe Calderón, que empieza con su lucha contra el tráfico, empieza a fregarnos, digamos, perdón por la palabra, pero realmente nos ponemos a pensar que si se legalizara la producción de marihuana, México estaría mejor porque le vendes marihuana. Ojo, producción, no consumo. Y bueno, hubo varias encuestas que, bueno, yo hice varias encuestas entre 2011, 2012, este año también, y regularmente me causó mucha atención en 2012 durante las elecciones, que pregunté a qué partido convenía que ganara, y la mayoría de la gente me dijo que el PRI. ¿Y por qué el PRI? Porque con el PRI me dijeron que había dinero. Ojo, dinero. Y aparte seguridad. Han visto que durante estos 12 años que han pasado, la seguridad, como les dije, ya ha bajado. Ha habido más asesinatos, más secuestros, más todo, pero pues como lo dije, es debido a esta gran planta llamada marihuana y a otras drogas que se comercializan a nuestro país vecino del norte. Bueno, la seguridad
ha sido, digamos que, controlada. No ha sido controlada porque realmente no se va a controlar. Necesitaríamos mucho tiempo para controlar esta producción o realmente eliminarla, pero no, eso dejémonos para 20 años o a ver si se arregla esto. La seguridad en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido de la misma calidad que en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Ha bajado un poquito, realmente no creo que se haya bajado, se ha escondido, pero los estándares de asesinatos, secuestros, violaciones, todo este problema es similar durante gobiernos pasados. El problema de la seguridad en México es un tema muy delicado que realmente es muy difícil de tratar. Realmente la estrategia que el gobierno actual está utilizando digamos que es correcta por una parte porque ha tenido controlado, ya no se ve tanto, la gente está tranquila, digamos, pero es incorrecta porque no se está eliminando al 100, pero es que el problema no sabemos cómo eliminarlo. O sea, es un tema muy difícil a tratar porque no tenemos idea de cómo deshacernos de esta plaga que es la inseguridad. Gracias. Vamos a continuar con el planteamiento de José Luis. Gracias. Bueno, sin duda Daro ha dicho muchas cosas interesantes. Una cosa que me pareció muy peculiar es que dijo que cuando gobernaba el PRI, la gente iba muy tranquila, que la seguridad estaba mejor, que no había tanta violencia como ahora. Y en verdad tiene razón, pero a costa de que, si nos ponemos a analizar el PRI durante diversos sexenios hasta Ernesto Zedillo, y no sé si también el PRI tenía nexos con el narcotráfico, inclusive en la época antes de Miguel de la Madrid, el narcotráfico no era algo malo, los narcotraficantes pagaban con un impuesto, era algo permitido, era algo normal que pasara, inclusive hasta los mismos capos ni iban armados porque pues, tenían la protección del gobierno. Si caían, bueno, era porque o no pagaban la cuota o porque cometían un error que forzosamente tenía que ser castigado porque ya salió la luz. Les recomiendo, para que digan que no estoy loco, que lean este librito muy chiquito, Los Señores del Narco de Anabel Hernández. Ahí viene muy explicado, tiene bases, tiene fuentes, no nada más se puso a decir las cosas así. Bueno, también ganaba más la gente, pues sí, la economía en esa época era buena, hasta Salinas de Gortari, ¿no? Que llegaron los tecnócratas, que creyeron que con el dinero, creyeron que con reformas económicas iban a cambiar a México, y sin duda pues sí, en parte se puede cambiar, pero no todo es la materia económica. Bien, me centro a los temas del narcotráfico. Como bien decía, el PRI sin duda necesita fuerzas del narcotráfico y el narcotráfico necesita del PRI. Vimos cómo Carlos Salinas de Gortari tenía relaciones con el Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa. También Miguel de la Madrid lo confesó en una entrevista que le hace Carmen Aristegui en el 2009, donde da fuente de que los Salinas tenían ese nexo, ¿no? Y como repito, la seguridad era buena, no había tanta como ahora, pero a costa de qué? Del narcotráfico, de la propagación de estas cuestiones que dañan al cuerpo, ¿no? Sin duda también él tocó otro tema interesante, que es la legalización de la marihuana. En efecto, es la menos que causa menos adicción. Hace tiempo Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, estuvo reunido con varios intelectuales y él decía que el 9% de los que consumen la marihuana causan adicción, causa más adicción el alcohol, la cerveza, y sin duda la marihuana es menos. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo contigo. La legalización, no el consumo, pero sí tendría que hacerse un estudio minucioso en donde, como he mencionado, también participe la sociedad y no nada más los políticos en ese ámbito. Sin duda, hace tiempo el comisionado de seguridad del gobierno federal publicó los índices de seguridad del país, que los divide en secuestros, en homicidio doloso, en extorsiones y me parece que nada más. Bueno, sin duda comparamos el mes más violento del país
y es en el 2011, en mayo, en homicidio doloso fueron 2.119. Si lo comparamos en mayo del 2013, pues sin duda sí disminuyó a 1.618. Pero, ¿qué está haciendo diferente Peña Nieto? Sin duda, Calderón hizo una lucha contra el narcotráfico que no fue nada más algo para ganar legitimidad de unas elecciones fraudulentas en el 2006. Pero llegó el PRI y sí, disminuyó, pero ¿a costa de qué? ¿Regresaron a las prácticas priistas antiguas? ¿O en verdad está haciendo algo diferente en tema de seguridad? Porque, pues bueno, hasta ahorita no he escuchado algo novedoso del presidente que diga, pues bueno, vamos a hacer algo nuevo, otra estrategia contra la delincuencia. Se pasó a decir que en mayo del 2013 tuvo 1.618 de homicidio doloso. Y pues bueno, y también algo curioso que pasó en el gobierno de Peña Nieto es que si analizamos los noticieros, independientemente de la televisora, además, nos pasaban diario el terror, los asesinatos, los homicidios que había. Y pues con Peña Nieto no, francamente creo que el 2 de diciembre las noticias malas como que no resaltaban tanto en las titulares de noticias. Esa cuestión hay que analizar y hay que ser medio mal pensados, porque pues si con un presidente lo atacaron por esa guerra fallida y en los primeros días de Peña Nieto ya no se mencionaba tanto, pues ¿qué arreglo? ¿Qué pasó? ¿Qué nuevo hizo Peña Nieto para que no hubiera tanta inseguridad? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la argumentación del tema y otra vez iniciará con Daro, 2 minutos y medio. Ok. Bueno, tomamos en cuenta la seguridad y el narcotráfico, como ya lo hemos hablado. Estaría muy bien, como lo dijo mi compañero, hacer un análisis minucioso sobre la legalización de la producción, porque hay países como Jamaica, que sí es legal, pero pues veamos algo muy importante, que el señor, el capo, el líder del cártel de Sinaloa, es uno de los más grandes millonarios que hay en el mundo. O sea, ¿cuánto dinero está sacando él ilegalmente? Y ahora imagínate si fuera legal. Es un tema que no quiero abordar tanto. El PRI, si es cierto, tiene nexos con el narcotráfico, siempre ha tenido nexos con el narcotráfico, como lo dijo él, durante los gobiernos del siglo XX. Sí había narcotráfico, la gente vivía tranquila, como dijo él, era a costa de a veces era de represión. Bueno, digamos que sí era de represión. Y pues ahora vimos un cambio porque llegó a mí una información de una fuente muy confiable que decía que le estaban pagando 12,000 pesos de liquidación a los señores de Luz y Fuerza del Centro. Liquidación que nunca se especificó, que la gente no sabía que existía, que a cada persona que habían corrido le iban a pagar ese monto. Por eso estos señores ya no han marchado. Por estos señores de los maestros de la coordinadora, estos señores también quieren su mordidita. O sea, no es algo que esté realmente bien planteado. Yo opino que la seguridad en México, si sigue así como ahora, como lo está planteando el primer mandatario, será peor durante los próximos años. Gracias. Vamos a pasar a la réplica y la conclusión. Si quieren ir preparando sus preguntas. Gracias, Ángeles. Sin duda mencionaste algo, sale algo del tema, pero es importante que tú mencionas, que es la gente. Yo pienso que si la gente quisiera su mordidita, no exigen la educación, y lo que exigen es algo muy considerable, no exigen más dinero, sino exigen educación de calidad. Bueno, algo importante que tiene que ver con el narcotráfico, la seguridad, es la corrupción que hay. Él también tocó un tema muy importante, que es el Chapo Guzmán, que él es uno de nuestros destacados mexicanos, ¿no? Que está en la lista de Forbes,
esta lista donde se quedan la gente más poderosa del mundo. Y bueno, la corrupción que ha habido hacia los gobiernos es impresionante, cómo se han corrompido. Sin duda, vamos con un tema que involucra al Chapo, que son el penal de Puente Grande, donde él estuvo hasta su fuga, que por cierto no fue una fuga del carrito de la lavandería, sino que fue una mordida al expresidente Vicente Fox, porque fue en su sexenio. Bueno, pues la corrupción es impresionante, como dice Anabel Hernández, la corrupción es el alimento de la impunidad, porque pues aquí abunda la corrupción. ¿Y cómo combatir la corrupción? Sin duda es una cloaca todo eso, es una cuestión sin duda lamentable, y sin duda existe en nuestros días, y sin duda no se ha hecho nada. Él decía algo de la represión, y vuelvo a él decía que de los errores se aprenden, y vuelvo a mi hipótesis, de los errores se aprendería, no estaría el PRI, y sería otro país mejor. La represión también ha sido, y también se ve con el narcotráfico, ¿no? Cómo controlan, ahora hemos visto, ¿no? En Michoacán estas cuestiones que se dan de disputa, estos policías de autodefensa, que muchos afirman que son ciudadanos hartos de esta inseguridad, otros dicen que son los mismos narcotraficantes, y es una cuestión que el Estado se le está haciendo de control, porque sin duda esto inició en el gobierno de Peña Nieto, y sin duda, como mencioné, aunque cuestione una contradicción, pero sí es preciso mencionar, en la cifra dice una cosa, pero estado yo en otros estados que es otra, y eso es algo que se tiene que también checar, que es incongruente, ¿no? Gracias. Ahora sí, vamos a pasar a la réplica y conclusión, me había equivocado, perdón. Empezamos con Dara. La réplica y conclusión. Bueno, como conclusión de este tema de seguridad y narcotráfico en México, como lo mencionó mi compañero, sí es cierto, tenemos marchas que ahorita lo analizaremos, pero pues sí, llega aquí el PRI otra vez a Los Pinos después de 12 años que gobierna el PAN, el tan violento PAN, y llega con un país que está deshecho. Nos encontramos con ese problema de Michoacán que ya arrastra tantos problemas. Y pues, como conclusión, ¿qué les puedo decir de la seguridad en México? Yo opino que hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una idea errónea de cómo está México. Mi solución sería como que si hubiera un análisis, un plebiscito, no sé si sepan qué es un plebiscito, para resolver esto, que hubieran ideas para ver qué opina la gente, cómo se puede resolver este problema de seguridad nacional. Gracias. Vamos con José Luis. Bueno, sin duda regresamos a la pregunta que hizo Verónica, ¿no? Del México ideal, y que ese México ideal tiene que ver con la seguridad del país. Y me vuelvo a remontar, que es la familia. Si no se educan a los jóvenes a no delinquir, si no hay una unión familiar, pues se va a evitar eso. Añadiendo que el gobierno dé más oportunidad de empleo, ¿no? Que dé más oportunidad de desarrollo, de educación, y con eso se va a ir combatiendo poco a poco. Porque algo que decía Calderón, aunque sea Calderón, pero tenía razón, es que las bandas criminales buscan a los jóvenes que no tienen esa, ¿cómo llamarlo? Esa fortuna, porque esa es una fortuna de tener educación, o esa fortuna de poder tener una vida económica estable, por así llamarla, y pues es cierto, buscan. Entonces eso tiene que hacer el Estado. Si en verdad Peña Nieto quiere combatir la seguridad, tiene sin duda que enfocarse en eso, en dar mayor prestaciones y oportunidades de estudio, que bueno, con la reforma educativa creo que se contradice en esa parte, pero bueno, sin duda también México está mal, es cierto, pero depende de nosotros sacarlo adelante, no caer en esas cuestiones de las drogas que nos dañan en parte, y pues, no en parte, en toda la extensión de la palabra, pero sí es una gran lucha que se tiene que hacer, y vuelvo a repetir a costa de que el PRI lo va a hacer.
porque pues tiene sus nexos, tiene sus tratos, y bueno, vamos a ver qué pasa en esos 6 años. 5 años, perdón. Gracias. Pues, ¿quién quiere hacer una pregunta? Nada más se les pide respeto y cada quien, ellos defienden sus posturas y cuidan su tono de voz. Nada más. Bueno, sobre la seguridad, tú dices que la gente está más tranquila, pero yo veo que desde hace años, bueno, ya desde hay más inseguridad, porque hay muchos secuestros y se dice que con Felipe Calderón controlarías eso del narcotráfico. Bueno, lo controlarías más bien. Pero el secuestro para mí, eso no ha cambiado, realmente ha seguido igual desde hace mucho tiempo y cada vez hay más problemas de inseguridad aquí en México. Entonces, para mí me gustaría saber tu opinión, ¿qué se podría hacer para que hubiera más seguridad con respecto al gobierno? Esa sería mi pregunta. Bueno, desde hace mucho he estado viendo las noticias que en estados y en comunidades, principalmente en Michoacán y en estados cercanos, hay grupos de autodefensa. ¿Qué tanto han servido esos grupos de autodefensa que continúan, no? Yo creo que el pueblo o las comunidades que son más afectadas por la delincuencia, pues buscan defenderse. Entonces yo creo que si no estarían funcionando, ya no estuvieran ahorita, o sea, no hubieran seguido, hubieran sido un movimiento pasajero. Entonces, ¿qué sirve más un grupo de autodefensa o tener el ejército en las calles de comunidades o de ciudades que están, policía o seguridad, no está haciendo nada, no está haciendo algo? El gobierno quiere erradicar pues rápido eso, las situaciones de narcotráfico, pues al meter al ejército rápido a las calles. Entonces, pues yo creo que la autodefensa también es una respuesta crítica a que no le están prestando atención, la debida atención a ciertos problemas de seguridad. Y bueno, mi pregunta nada más es esa, ¿qué está funcionando más, la autodefensa o meter al ejército a las calles? Interesantes y muy importantes. El primero es la inseguridad, y como siempre se ha sabido, el PRI tiene nexos con el narcotráfico. ¿Y por qué no hay tanta inseguridad como antes ahora con Peña Nieto? Es más que obvio y sabido que Peña Nieto tiene un gran trato con el narco, y el trato es no meterse el DF, pero pueden trabajar en la República Mexicana. Por eso no ha habido tantas muertes como con Felipe Calderón, ni tantos secuestros. Y la otra es que no sé si sepan en sí de qué habla la reforma educativa, porque la reforma educativa no solo habla de evaluar a los maestros, sino que quieren que el gobierno ya no pague las escuelas, ni las cuotas, ni el mantenimiento, que lo hagan los papás. Y no lo digo por decir, mi mamá es maestra, pero no es de la CENTE, que es la coordinadora es del CENTE, que es el sindicato, y no va a las marchas ni nada de eso. Pero aquí mi pregunta sería que cómo Peña Nieto dice que quiere un México mejor haciendo reformas que para mí son algo estúpidas, ¿no? Si ellos mismos tienen nexos con el narcotráfico, ¿cómo tienen un México mejor si ellos no dan el ejemplo? Bueno, tocaste un punto muy importante sobre que ha disminuido la violencia que hay en el país. Bueno, muy poquito. Yo opino que no es cierto. Lo que está haciendo los medios de comunicación es que nos están tapando toda la información. Por ejemplo, sabemos que Peña Nieto tiene una gran influencia con los medios de comunicación. Y bueno, algo también importante que dijiste, que le preguntaste a las personas que por quién iban a votar y que te dijeron que por Peña Nieto. Estoy muy segura de que te contestaron eso. ¿Y cómo no iban a decir que por Peña Nieto si eran al único que conocían, el único del que sabían cosas y de la única persona que les hablaban bien en los medios de comunicación? Y bueno, la violencia, en mi opinión, sigue igual. Y lo digo porque en el lugar donde yo vivo, a partir de este año, empezaron a incrementar diferentes casos de violencia que antes no se veían. ¿Y por qué ese tipo de cosas no pasan en los medios de comunicación? De hecho, nadie conoce mi colonia por eso. Todos la conocen por tener, no sé, bonitas costumbres y tradiciones. Pero la parte fea, que es lo que está sucediendo ahorita, nadie lo toca. Y, o sea, ni siquiera las autoridades están ahí para hacer algo al respecto. Van, pero nada más van a ver. Nada más, no preguntan,
tapan las cosas y ya, es todo. Y lo triste es que, aunque las personas digan y quieran hacer cosas para ayudar a la colonia, no pasa nada, porque según las autoridades todo está bien, y no es así. Pero bueno, mi pregunta es, para los dos, ¿están de acuerdo o no con el gobierno de Enrique Peña Nieto y por qué? Hace 6 años, cuando entró Felipe Calderón a la presidencia, hubo como que un trato con, bueno, según yo, llamó a todos los narcotraficantes de la región, les dijo que él no iba a soportar que hubiera más inseguridad, les dijo, si los atrapo, los atrapo. Ahorita que entró Enrique Peña Nieto, lo que me contaron fue de que hizo algo diferente a lo que hizo Vicente Fox, que fue lo que llegó y les dijo, van a dar tanta cuota, quiero tanto, pueden manejar en sus estancias, no hay problema. Ahorita Enrique Peña Nieto hizo algo un poquito más inteligente. Les dijo que podían trabajar en toda la República Mexicana, que no había ningún problema, que le dieran lo que era justo para ellos. Total, pero en el gobierno de Felipe Calderón, cuando hubo esa guerra contra el narcotráfico, hubo más aumentos en los impuestos, hubo más aumento en el IVA, hubo más aumento en todo, porque morían muchos soldados, morían muchas personas, o sea que aumentaba el índice de pobreza, o sea, entonces, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar más seguridad si la seguridad implica más pobreza? ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué implica, el implicar más seguridad implica más pobreza? Okay. Bueno, aunque también no me han preguntado mucho, pero hicieron una pregunta interesante por ahí atrás de que si estoy de acuerdo con el gobierno de Peña Nieto o no. Y bueno, es a título personal, ¿no? Creo que no hay político bueno, y no hay político malo, todos son de lo peor. Hasta ahorita no he conocido un político honesto, ojalá algún día lo pueda conocer. Sin duda el gobierno, como él hizo una cronología muy bonita, de Peña Nieto, de lo que hizo Peña Nieto, de sus estudios, que aunque por cierto no se han encontrado en el IFAI, en el registro del estudio, pero bueno. Búscalas, es para mí. No me encontré. Bueno, Peña Nieto, como bien se relaciona con los medios de comunicación, fue creado su imagen por una televisora, por Televisa. Se le impuso a una esposa de Televisa, Angélica María. Es que se pega. Angélica Rivera, hasta la dama de pensar pendiente se pega, pero bueno. Sin duda, como mencioné, con una actriz, él viene de un círculo de políticos, como muchos lo denominan, del grupo de Atlacomulco. Muchos afirman que él es el titiritero y que el Astro Boy, ¿no? Le dicen de Atlacomulco, muchos le dicen, es por lado negativo, ¿no? También hay quien le dice Peña Bombón, te quiero mi colchón, y no sé qué tantas tonterías le dicen, ¿no? Pero el efecto fue en sí, Peña Nieto, estoy consciente de que todos cometemos errores, yo lo acabo de cometer ahorita, sin duda ahorita también en el debate cometimos errores, en nada los he cometido, pero hay errores, ¿no? Creo que si vas a una presentación de tu libro, mínimo tienes que saber o decir la constitución política, ¿no? Mínimo tienes que saber, o aunque no te sepas pronunciar algún nombre, pues por lo menos eliminarlo de discurso. Entonces, yo no sé si los errores que he cometido Peña Nieto vayan a ser cometidos igual en su gobierno. No puedo lanzar un juicio de que su gobierno sea bueno o sea malo porque es el primer año. Sin duda, Peña Nieto no es de mi simpatía. Ni lo fue López Obrador, ni lo ha sido ningún candidato. Ningún priista de mi simpatía, ningún otro candidato de mi simpatía. Pero no voy a juzgarlo tan pronto. Hay que ver en el transcurso del tiempo cómo va. En su primer año puedo decir que no ha sido ni bueno, ni ha sido ni malo. Ha trabajado, con controversias lo ha hecho. No puedo decir más. También otro tema que tocó creo que ella, no sé si fue, no me acuerdo, en lo de los medios de comunicación. Mencioné
vemos que los medios siempre, como la frase, ¿no?, que dijo Salinas, ya estoy igual, no, fue Azcárraga mismo, Azcárraga mismo el papá, ¿no?, que era el soldado del PRI. También otra frase emblemática de él, ¿no?, que llegó televisión jodida porque México es de gente jodida. Sin duda el PRI ha sido soldado, el Televisa ha sido soldado de Televisa, ha sido soldado del PRI, y lo hemos visto, ¿no? En el 68 hay una anécdota también de cómo Jacobo Zabludowski se notició diciendo: hoy fue un día soleado, ignorando el tema de la matanza de Tlatelolco. El Televisa siempre lo hemos visto en las opiniones, inclusive, yo no lo digo porque sepa periodismo ese tema, pero sin duda Televisa los noticieros de la misma televisión no respeta algo que es crucial en el periodismo, que es el derecho de réplica. No lo aplica y da las noticias transgiversadas. Como un ejemplo de ello, hace tiempo, con lo del tema de la Comisión Nacional contra el Hambre, salieron unas grabaciones donde implicaban ahí que la periodista Carmen Aristegui iba a solapar algunas cuestiones que se hizo en Veracruz, y salió en Televisa esa noticia. Sin duda, el periodista Loret de Mola ignoró la respuesta que dio la periodista y la respuesta que dio Miguel Ángel Yunes, negando que Carmen Aristegui haya prestado para no hablar de un tema como la corrupción, que también es un tema relevante. Y me voy también con lo que dijo Leonardo, que es interesante, de los secuestros. Sin duda, como presenté en la gráfica y también vienen los secuestros, en el gobierno de Peña Nieto bajaron en mayo, que agarró mayo porque fue más violento en comparación de Calderón, que fue en el 2011. Y en el gobierno de mayo del 2013 de Peña Nieto, pues sí, hubo una disminución. Peña Nieto, en ese mes hubo 119 secuestros, y en mayo del 2011, con el gobierno de Felipe Calderón, hubo 126. Sin duda la diferencia no es mucha, pero aquí vamos a algo importante: la impunidad. Estoy seguro que a muchos nos han asaltado, ¿no? Creo que muchos. ¿Cuántos de ustedes se han ido a denunciar que nos han asaltado? Sin duda aquí los compañeros del 513 podrán decir que a lo mejor se han asaltado aquí en Tacubaya y pues no se ha levantado un acta. Dejamos la impunidad y también nuestra culpa. También pasa con el secuestro. Muchos por miedo no denuncian porque los vayan a matar al familiar querido o vayan a tomar represalias. Las cifras dicen una cosa, pero la realidad no la sabemos. Pueden decir que hubo 135 secuestrados en junio del 2013, pero ¿esa es la cantidad verdadera o hay más que no se han denunciado? Sin duda esa es también una cuestión. También alguien decía que de Felipe Calderón, ¿no? Que él decía que los iba a atrapar porque los iba a atrapar. En efecto lo dijo, pero no lo llevó a la práctica, porque sin duda en su gobierno protegió el cártel de Sinaloa, a Chapo Guzmán. Y como les dije, aquí están las fuentes, aquí está la información, para que alguien que lo quiera leer, digo, vale la pena, en lugar de un celular, está mejor un libro que informa más, ¿no? También otro tema, que me voy rápido, termina. Bueno, me voy rápido. La privatización de las escuelas que tocó Danitza. En efecto, aquí en la reforma, que ya no es el tema, pero lo menciono rápido, se dice que se va a dar autonomía a las escuelas, ¿no? Y que la inversión privada puede participar. Aquí hay una asociación que, como diría Santiago, que les despierta mi sospechosismo, que es Mexicanos Primero, que es de Televisa, porque están ahí muchos involucrados, y que de eso habla de la educación. Inclusive esos fueron los que hizo el documental de Panzazo, no sé si alguien lo vio, esos fueron los responsables, los patrocinadores, y sin duda lo quieren privatizar de alguna forma. Y pues ya, gracias. Me encontré con varias preguntas muy relevantes. Entre las que se destaca ¿qué haría yo en el caso de la primera pregunta? La inseguridad, el secuestro y Felipe Calderón, como me los planteaste. La inseguridad en México es un tema, como yo ya lo dije, venimos arrastrando. Créeme que a veces el narcotráfico, bueno, no diría que a veces el narcotráfico es más poderoso que el gobierno. Con eso te respondo a tu pregunta. No podría hacer algo por ahora, permíteme. Deja avanzo mi tema. Los grupos de autodefensa y el ejército en las calles.
no sé si ustedes han pasado por el estado de Sinaloa y de Sonora. ¿No? Nunca. Qué bueno, porque allá no, los retenes no son del ejército, allá los retenes son del narcotráfico. Ojo, lo digo por experiencia. Y ahora, pues sí, te responderé a tu pregunta, ¿qué sirve más el ejército o los grupos de autodefensa? Yo creo que el ejército tendríamos que depurarlo, volver a ver los estándares de confianza, y si los grupos de autodefensa quieren tanto proteger a sus comunidades, que se registren, ¿no? Que se cree esta policía y que sea de carácter público. ¿Cómo las reformas? ¿Cómo que...? Ya, esta pregunta. ¿Cómo que las reformas son un poco estúpidas? A ver, sí, realmente el señor presidente se ha estado, pues, digamos que se ha equivocado con algunas reformas, como lo dijiste, con la educativa. Sí, se privatizaría la educación, sería como que un golpe muy fuerte a la economía mexicana. Es algo que realmente sí estoy en contra. Como lo dije desde el principio, la reforma educativa no es una muy buena reforma. Y pues los medios de comunicación, la censura de problemas. ¿Qué pienso de los medios de comunicación? Los medios de comunicación nos han estado manipulando. No sé si ustedes vieron o han visto que, como lo dijo mi compañero, en el 68 con Jacobo, que hoy fue un día soleado. Fue algo como que, pues, controversial. En mi caso, ¿qué pasaría si ustedes dejaran de ver X televisora? Por ejemplo, Televisa, que es la audiencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Caen en crisis. O sea, yo les puedo asegurar que tiene más de 2 meses que no veo la televisión. Me valen los partidos. O sea, siendo hombre me valen los partidos, pero no veo la televisión. Siendo yo, o sea, yo sé que ustedes dirán, o sea, ¿y a mí qué me importa, no? O sea, ¿tú qué vas a hacer frente a tantos millones de personas que son la audiencia? Pero es una iniciativa, ¿no? O sea, si ustedes dejaran de ver de ser clientes de estos grandes monopolios, yo creo que tendríamos una resolución. Y hubo algo que sí me causó un poco de dudas, porque alguien dijo que había llamado a los narcos Felipe Calderón. Yo creo que si Calderón hubiera dicho eso a los narcos, lo mataban, así de sencillo. Ahora, pues, exactamente como lo dijiste, entre más seguridad hay más pobreza. Si es cierto, ¿sabes cuánto le pagan a la familia de un soldado muerto? Realmente es una cantidad muy grande, como lo dijiste. Y pues, ¿qué les puedo decir como conclusión? El gobierno, como estoy en una postura neutra, el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuestiones de seguridad no ha sido bueno, pero tampoco ha sido tan malo como el señor Felipe Calderón, que se avienta a matar a los soldados y se avienta una gran deuda. Bueno, pues mi postura es neutral en este tema. Gracias. Ahora, bueno, vamos con otro tema, que son las movilizaciones sociales y el impacto en la vida política del país. La argumentación y el planteamiento, va a ser de 4 minutos y empezamos con José Luis. ¿Cuál es el tema? Movilizaciones sociales y el impacto en la vida política del país. Bueno, este tema se deriva de un tema mayor, que es la democracia en México y sus manifestaciones. Sería un subtema y empezamos con él, con su planteamiento. Bueno, va del tema con el que voy a hablar,
y alguien por ahí había hablado de los grupos de autodefensa. Sin duda ese es un movimiento social que tiene carácter más de defenderse de seguridad. Creo que si la Ciudad de México estuviera mejor, no habría estas cuestiones de los grupos de autodefensa. Y en efecto, la sociedad tiene que levantarse y exigir seguridad. Y pues bueno, si es la única forma de hacerlo, pues qué maravilla. Yo tuve una anécdota, no en Sinaloa, no en esos estados, aquí en Guerrero, íbamos hacia Acapulco y un grupo de autodefensa nos detuvo en el autobús, íbamos hacia Zihuatanejo y curiosamente, aparte de que las armas son impresionantes y que uno al verlos con tatuajes puede pensar que son de delincuencia organizada, pero pues no, se suben al autobús, preguntan que se ha pasado algo extraño, incluso revisan a los pasajeros, nos tocó que nos revisaran y no pasó de ahí, no nos pidieron ni mordida ni nada del tema. Pero sin duda, no estoy generalizando, a lo mejor puede haber en otros estados o en otras comunidades donde sí se ve esas cuestiones del Sinaloa específicamente. De que haya corrupción. Les recomiendo, a pesar de que sea de Televisa, busquen ahí en YouTube Punto de Partida, los grupos de autodefensa. Denise Merkel, que creo que es de las mejorcitas periodistas que tiene la televisora, hace una buena investigación. Si les interesa ese tema, creo que la deberían de ver. Bueno, los movimientos sociales sin duda han tenido una participación en una transición a la democracia. Que hay que preguntarnos, ¿esa transición en dónde está? ¿De dónde inició? Que han tenido dos partidas. Muchos afirman que inició en el 88 en esas elecciones fraudulentas, que muchos dicen, ¿no? La caída del sistema entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Otros incluso afirman que fue en el 68, porque la sociedad que estaba reprimida, los estudiantes ya no lo aguantaban más, y que murieron por exigir que haya más libertad. Que a la fecha se ha estado dando, ya podemos tranquilamente, bueno, antes se podía tranquilamente no se manifestar, ahora hemos visto que regresó el PRI, y no sé si echarle la culpa al PRI o a Mancera, ¿no? Cómo han reprimido a los maestros en el Zócalo. Por eso se tomó una foto del momento donde se veía impresionante, y como mexicano da un dolor ver cómo los federales llegaban y dominaban el Zócalo, y que como mexicano es una tristeza enorme, porque no te puedes manifestar, porque el PRI está dando cuenta de que ya no podemos hacer lo que se pudo lograr un poco con el gobierno del PAN, que era la libre manifestación. Se ha que reconocerle en esa transición que ha habido, que también los movimientos sociales han tenido parte en ella, es esa parte que se logra en el 2000, desde el 2000 que se puede uno manifestar, que hay un poco más de libertad de expresión. Sin duda, digo un poco porque no, al 100% no la ha habido, pero sí han tenido una gran influencia en los movimientos. Ahora, los movimientos sociales que han hecho, han cambiado a México. Sin duda la señal de un movimiento social significa que no hay un punto de acuerdo en algún tema. La CENTE sin duda es un movimiento social donde muchos sectores se unieron, como la UNAM, lo vimos, ¿no? Que hubo un paro, que aunque muchos no estuvieron de acuerdo, pero lo hubo una unión. En las marchas de la CENTE, ¿no? Se veían que muchos movimientos, muchos grupos iban defendiendo la causa de ellos. El 68, ni se diga, el 132, que aunque era más bien tintes políticos, que luego se les siguió su objetivo inicial también, y que han marcado, y que han dejado una fuerte presencia. Inclusive podemos decir, a lo mejor no han cambiado porque el 132 no hizo que perdiera Peña Nieto, pero sí despertó muchos ojos, demostró que los jóvenes estamos despiertos y que podemos hacer muchas cosas. Pero algún problema de los movimientos sociales es que no hay una unión verdadera. Un solo grupo se pone de acuerdo para exigir algo, pero siempre hay un grupo apático o una mayoría apática que no está de acuerdo. Y aquí pongo el ejemplo cuando fue el paro. El comité de lucha hizo su reunión para decidir. Continuamos con la postura de Endaro, igual con el mismo tema. Bueno, las movilizaciones sociales, como bien lo dice el tema, pues sí causan gran controversia en este país. Pasemos a la capital de México. La Ciudad de México es, bueno, digamos, recordemos que durante los gobiernos de Felipe Calderón, como lo planteó mi compañero, había este derecho de libre manifestación, no te mandaban los policías, no te golpeaban, no te sacaban el gas lacrimógeno, bueno, todo este problema. Recordemos eso. Entra el señor Enrique Peña Nieto y viene con el autoritarismo tan peculiar del PRI.
Ahora recordemos que cuando se empieza a quejar la coordinadora, que es un tema muy importante, bueno, es un subtema muy importante de este tema de manifestaciones, porque recordemos que esta coordinadora ha estado en el Zócalo, los golpearon en Tepito, el Monumento a la Revolución. Bueno, esos lugares que ha pasado, o más bien lo que ha hecho esta coordinadora, se ha manifestado, pero ¿se acuerdan de esa manifestación del 12 de diciembre? ¿El 12 de diciembre? El 1 de diciembre, perdón, disculpen. Cuando la gente empieza a sacar piedras y se empieza a pelear los granaderos con la gente. ¿Pero qué pasó ahí? Ya no era una manifestación pacífica. ¿Recuerdan la manifestación de López Obrador cuando bloqueó Reforma en contra de que había ganado la candidatura, había ganado la presidencia en 2006? Él hizo una manifestación pacífica. Lo que pasó el primero, eso ya fue violento. Por eso hubo esta reacción violenta durante el gobierno, donde todavía gobernaba el señor Marcelo, ¿no? Bueno, era como que una transición de gobiernos, porque no había nadie que mandara. Era 1 de diciembre, no había nadie. Pues también tomamos esto de Yo Soy 132 como un gran proceso en las movilizaciones, bueno, en estas marchas. Bueno, recordemos cuando el señor Enrique Peña Nieto va a la Universidad Iberoamericana, lo abuchean y se crea este hashtag empezando esta revolución de estos jóvenes de escuelas privadas, públicas, que realmente después, como dijo mi compañero, se tornó a tintes en favor de la izquierda de López Obrador, por decir. Bueno, realmente la Ciudad de México, por su estructura, está tomando pues decisiones que realmente sí son estratégicas, porque pues, ¿qué haces, no? Te atacan, te deshacen tus edificios, bueno, te empiezan a deshacer, ¿no? Es como una guerra, o sea, obviamente te vas a defender, sea quien sea. Bueno, mi argumentación de estas manifestaciones es que yo creo que sí es bueno que se manifiesten, pero que sean un poquito más, no un poquito, que sean pacíficos, porque pues sí, también como que, o sea, ¿cómo quieren que les hagan caso si todos empezamos a pelearnos y fuera de llegar a algún punto nos separamos, ¿no? Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la argumentación. Se va a unir la argumentación con la conclusión y réplica para hacerlo un poco menos extenso y que no se empiecen a aburrir y empiecen a platicar. Se les pide respeto porque se están escuchando muchas voces. Y empezamos con José Luis. Gracias, Ángeles. Mencionaba algo interesante en Daro, que es lo del 1 de diciembre, ¿no? Hay que aclarar que no fue este periódico, pero sí esta compañía, La Jornada, publicó unas entrevistas que le hizo a policías en donde en primera Marcelo Ebrard fue el que mandó a este grupo de choque, porque no fue ni los estudiantes, fue un grupo de choque que son bien conocidos, que son mandados por la policía o por el gobierno para crear estos destrozos. Sin duda hemos visto que sí, puede haber violencia y ha habido pacíficos, pero llegan estos grupos de choques comandados por el gobierno, ya sea priista o ya sea de Marcelo Ebrard, que en este caso fue, pues a destrozar eso y a romper esa intención de manifestarse pacíficamente, y que los medios de comunicación, me regreso con ellos, lo utilizan para atacar a los jóvenes, para atacar estos movimientos y tacharlos de que son revoltosos, que no son tolerantes, y esas cuestiones que los medios de comunicación, ¿cómo se van a gastar para hacer esos señalamientos? Endaro mencionaba algo del mitin de López Obrador. En efecto, fue un movimiento pacífico, que él, como lo dijo, ¿no? Era necesario cerrar Reforma, cerrar la calle del centro, porque iba a haber sangre, porque iba a haber esa confrontación, ese enojo de la sociedad, porque en efecto hay las pruebas de que se robó una elección presidencial en 2006. Y bueno, menciona algo también de los tintes que tenía yo con López Obrador. Yo no dije eso, yo lo que dije es que tenía otros motivos de protesta.
también Denis Dresser se le entrevistó y dijo estas cuestiones, ¿no? Que sí lo que exigía el 232 eran unas elecciones imparciales y que los medios de comunicación contribuían en ello, lo cual pues no lo hicieron, porque las pruebas están ahí. Y bueno, esa transición a la democracia, cualquiera puede decir que inició en una fecha, en un momento social como el 68, o una cuestión política. Nuestra democracia en México, que tiene que ver con los movimientos sociales, van de la mano y construyen esa pauta que llegue. En sí, la democracia que hay en México es una democracia fallida, una democracia ficticia, porque nada más se utiliza la democracia en las elecciones, eso a medias, porque vemos como los políticos, como el PRI, como el PAN mismo, como el PRD también lo hace aquí en el DF, compra votos a cambio de una despensa, a cambio de una tarjeta de Monex, de Soriana, o a cambio de tener su casa del INVI, en las unidades habitacionales que como abundan aquí en la Ciudad de México, porque es lo que hace también el PRD. No nada más crean que el PRI y el más con los malos, no, también el PRD tiene su pata que cojea. ¿Ya? ¿Qué cosas? ¿Con la postura de Laro? Bueno, yo no voy a poner una postura diferente a la que creo que en ese tema estamos de acuerdo. No hay mucho que discutir. Como tú lo dijiste, sí es cierto que como los temas que yo empleé, como por ejemplo yo soy 132, López Obrador, voy a ser breve en esto. La de las manifestaciones, exactamente, tienen que ser pacíficas, porque no podemos arreglar una situación con violencia y el gobierno a violencia y hacemos este choque y no nos lleva a nada. Realmente solo a perder dinero y a golpearnos y sangre y eso. Pero, pues sí, causan gran controversia y realmente sigo considerando, no es una postura, simplemente es un análisis. Supongo que la única sugerencia que les daría fuera que fueran pacíficas estas movilizaciones. Gracias. Quería hacer desde el tema pasado una pregunta, pero si no fue mucho tiempo, entonces no sé si me den la oportunidad de... Bueno, es que en el tema pasado alguien se refirió a que en el partido político, en este caso el PRI, se disminuyó la inseguridad. Bueno, entonces yo quería preguntar, bueno, estamos conscientes de que los medios de comunicación siempre encubren las cosas, ¿no? E incluso ya hicieron referencia a que manipulan las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo manipulan si sigue habiendo esa inseguridad? O sea... Otra vez planteaste pregunta. No manipularían... Los medios de comunicación no manipularían la información si estuviera bien la sociedad. ¿Sí? ¿Me entiendo? Una pregunta nada más. Bueno, en el PRI alguien hizo referencia a que había menor delincuencia. Ajá. En el PRI hicieron referencia a que había menor delincuencia, menores asaltos y así. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación siguen manipulando la información para que no se dé la verdad? O sea... Ajá. Porque tengo, si me permite hacer unas preguntas para José Luis, precisamente. Este de plano puede ser algo bobo, pero es, ¿tú cómo sabes que esos grupos de choque son mandados por el gobierno? ¿De dónde es tu fuente? Y la otra pregunta, perdón, pero me gustaría que la pensaras muy bien antes de hacerlo. Tú mencionaste que te dio mucha tristeza ver a la Policía Federal cuando quitó a los profesores. Te dio la misma tristeza días antes, cuando en una de estas manifestaciones, que como dijo el compañero, deberían ser pacíficas, se dejó en coma un policía granadero. ¿Te dio la misma tristeza?
Yo estoy a favor y en contra de las manifestaciones. Estoy de acuerdo en que nos podamos Silencio, manifestar. por favor. Pero, como dijo aquí mi compañero, ¿cómo sabemos que están mandando los grupos de choque? Normalmente nos manifestamos, pero no creo que sepamos cómo hacerlo, porque causamos muchos problemas a la vida, a otras personas, no al objetivo. Normalmente molestamos a las personas que van en los coches, que están pasando por el Zócalo ahorita que están los maestros, y nos afecta a mucha gente. Como lo estaban poniendo ahorita en la televisión, se está afectando mucho los negocios que están en el Zócalo por los maestros. Entonces me pregunta, ¿están de acuerdo en que sí se está llevando bien Silencio. Las manifestaciones, si hay grupos de choque? Ya es la conclusión, bueno, ya no da tiempo, todavía había un tema más, pero con esto podemos tener una buena conclusión, creo. Y empezamos con el tema. Bueno, hiciste una interesantes preguntas, ¿no? Los grupos de choque, que yo en qué me basaba en decir esto. Como lo mencioné, me basé en lo que el periódico La Jornada difundió. No digo que sea el medio más confiable, porque no se pone a decir eso, pero sí de Televisa o otros medios confío más. Lo dijo La Jornada, lo presentaron en otros medios como el de Carmen Aristegui, que curiosamente no salió en Televisa. Bueno, yo no lo vi, y yo en eso me baso en decir, también hay videos en las redes sociales que se ve, que es claramente obvio, en eso yo me baso. Y bueno, tú me preguntaste que si me dio tristeza de los policías granaderos. En efecto, el policía granadero lastimado, perdón. Algo interesante es que cuando se ven las manifestaciones, vemos cómo van con todo hacia estos movimientos sociales, ¿no? Que los atacan, incluso también los amedrentan. Se ha visto, hay videos que se han visto cómo la policía golpea. Inclusive la maestra Juliana me compartió un video interesante en Facebook en donde se ve eso, y no creo que sea editado o algo por el estilo, porque sí se difundió muchísimo ese video. Y pues en efecto es una persona, como todo, es triste que lo lastime, no puede ser mi peor enemigo, pero inclusive sientes mal porque lo lastimen, pero también hay que ver si el policía en verdad no hizo nada, o si también el policía contribuyó a golpear a otros manifestantes, que lo han hecho la policía, también lo han hecho. Y bueno, tú preguntaste en general, no sé si a mí, de qué afectan a la gente. En efecto, hay movimientos sociales que afectan a muchos. Los que dejamos en el metro sin duda nos afectó cuando fue lo de la gente. Se cerró la estación Zócalo, de la línea 2, se cerró estaciones como Bellas Artes, se cerraron estaciones como inclusive Constituyentes, Auditorio, se cerró la misma avenida. En efecto se afecta, y lo que muchos dicen, y me afecta a mí, y no se ponen también a pensar en el otro, y vuelvo al tema, te afecta, pero ¿qué están exigiendo? Hay que ver, hay una encuesta, no sé si alguno de ustedes ve el curso de la República en YouTube. Bueno, informó una encuesta que se hizo, de que mucha gente estaba en contra de la gente, pero también que mucha gente no sabía qué exigía la gente. Ese es el grave problema, que nos podemos decir, pobres maestros huevones, pónganse a trabajar, esto y el otro, y les dicen, no sabemos en sí qué exigen. Hay que saber qué exigen, y ya después con nuestra opinión, que es respetable. A lo mejor sí muchos dirán, pues que ya se pongan a trabajar, ¿no? Que hay que si quieren protestar, que lo hagan trabajando. Yo soy de la idea de esa, no soy tanto de la idea de las manifestaciones. Pero, en efecto, pues bueno, con eso les pongo gracias. Y la conclusión de Daro. Bueno, como conclusión, todos los temas de lo que hemos debatido, ha sido tan extenso que realmente no podemos llegar a una conclusión concreta. Bueno, las movilizaciones sociales como último tema que abordamos fueron de la mano del primer tema, que fue este rollo de las reformas de Enrique Peña Nieto, 11 meses de gobierno. Bueno, tomamos a este punto de partida desde Enrique Peña Nieto. ¿Qué considero de Enrique Peña Nieto como primera conclusión? Enrique Peña Nieto no es un buen presidente, tampoco es un mal presidente, realmente es como que el títere de muchos asesores. Eso es bueno por una parte, porque como lo habíamos postulado, Enrique Peña Nieto no es un buen y mal presidente, ha trabajado pues regular, digamos.
Y pues con las manifestaciones en la Ciudad de México, como defendí mi postura y como conclusión puedo decir que si esas manifestaciones fueran pacíficas como la que nos demostró el señor Andrés Manuel López Obrador durante el bloqueo de Reforma, yo creo que no tuviéramos tanto problema con esto de que el policía golpeado, que las personas golpeadas, que sangre y todo este rollo, ¿no? En mi conclusión, yo creo que cada uno de ustedes deberían pensar, bueno, más que pensar, investigar sobre estos temas, informarse más, porque son temas muy interesantes y que nos afectan a los jóvenes. Es todo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, esperen un momento, no sé si la maestra quiera comentar algo para concluir ella también o así lo dejamos. Quiero felicitar a nuestros compañeros y a ustedes, porque para empezar, vean, ellos se están involucrando en el sentido de qué es lo que está aconteciendo en nuestro México. Entonces la pregunta es, no es solo, como decían, emitir opiniones, sino informarse y de eso debatir. Entonces ellos me pidieron que querían debatir qué fue lo que se estuvieron haciendo. Si ustedes, pero también nos pudimos dar cuenta, como decían hace rato, que también muchos de ustedes están informados. O sea, al estar informados pueden emitir, pueden realizar un juicio a favor de los temas que se discutieron. Entonces la idea sería que se siguiera fomentando, que lo siguieran haciendo, primera para informarnos y después para discutir, para ver si podemos hacer algo. Entonces los felicito también a ustedes y esperemos que se sigan llevando a cabo. Bueno, no voy a comentar mucho porque todo lo que tenía que decir lo dije claro, pero sí algo que dijo la maestra que quiero rescatar es eso de comentar que muchos, sé que hay temas políticos que desaburren, pero no están, a lo mejor nosotros hay que cambiar a México y no lo vamos a hacer, a lo mejor muchos no se van por el lado político o por el periodístico, sino cámbienlo, pues, primeramente estudiando, ¿no? Que es la mejor manera, esforzándose a ser mejores y ya después ir cambiando a México, ya sea siendo doctores, abogados, enfermeras, políticos, cambiándolo bien, periodistas y también maestros, ¿no? Y creo que es una función fundamental que también hay que reconocer a la maestra. Y bueno, pues agradecerles a todos por estar aquí y espero que se vuelva a repetir esta bonita debate. Gracias.